Yo me llamo Marta, soy R3, ahora paso a R4 de reumatología en el Hospital La Fe y bueno, soy de Valencia. Buenas, me llamo Roxana, soy residente de cuarto año de reumatología en el Hospital Universitario La Fe de Valencia y bueno, os voy a hablar un poquito de nuestra especialidad. Hola, mi nombre es Cristóbal Pavés, soy residente de segundo año del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Hola, mi nombre es Samuel Leal, tengo 26 años y soy residente de segundo año en el servicio de reumatología del Hospital La Fe de Valencia. La reumatología es la especialidad que se dedica al abordaje de las enfermedades del aparato musculoesquelético, pero no es ese su único campo de acción, donde también nos encargamos de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Es una especialidad muy polivalente y en nuestro día a día los reumatólogos realizamos muchas técnicas propias, como es artrocentesis, infiltraciones, ecografía articular y vascular, capilaroscopia y el uso del microscopio óptico para la visualización de cristales. Creo que es una especialidad muy completa que tiene varias esferas. Por una parte la clínica, es una especialidad médica y la clínica es la que más pesa. Tiene consultas externas y hospitalización. En las consultas externas es donde llevamos a cabo la mayor parte de nuestra actividad y se ven pacientes con enfermedades autoinmunes tipo lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, etc., como pacientes con enfermedades más de tipo mecánico, artrosis, lesiones del aparato locomotor que pueden tratarse de forma médica, etc. Es una especialidad que ustedes tienen que saber que es más de consulta, aunque es verdad que también tenemos planta de hospitalización, pero realmente el gran grueso de nuestro trabajo es en la consulta externa. Yo destacaría, por ejemplo, primero al servicio. Es un servicio grande, bastante especializado. Tratamos muchas veces patologías que no se han podido filiar o tratar de manera adecuada en otros hospitales. Es un servicio con un clima bastante cálido, la gente es acogedora, tenemos una buena relación entre los residentes y entre los residentes con el jefe de servicio y también con los distintos adjuntos. Yo creo que nos sentimos apoyados cuando estamos en la planta de hospitalización y también cuando pasamos consulta externa. Y también es un servicio que cuenta con todas las técnicas que un reumatólogo debería manejar. Para mí la reumatología es una especialidad que tiene el equilibrio exacto entre dos especialidades que a mí también me apasionan y que son la medicina interna y la atención primaria. Por un lado, esa visión global del paciente, ese abordaje integral de toda la patología, ese afán por llegar a un diagnóstico concreto, es lo que más me atrae, ¿no? Y por otro lado, creo que la reumatología también comparte muchos aspectos positivos de la atención primaria, en el sentido de que hacemos un seguimiento continuo de nuestros pacientes en consultas externas. No son pacientes desconocidos que vemos un día en urgencias o que solamente tratamos durante el tiempo que están hospitalizados con nosotros, sino que son pacientes que a lo largo de su vida vamos a estar acompañándoles en todos los baches que presenten, en todos los brotes que les surjan. Entonces al final eso crea una conexión, crea un vínculo especial con el paciente más allá de lo puramente médico, ¿no? Luego, por otra parte, está la parte de la investigación, que es una parte muy atractiva actualmente, o por lo menos para mí lo fue en el momento de elegir la especialidad, porque es una especialidad muy joven, que tiene mucha, a nivel farmacológico y de dianas, etcétera, tiene mucho campo para estudio y para avanzar, digamos, dentro de la especialidad, y a mí fue una cosa que me atrajo mucho. La investigación es un pilar muy importante en nuestra especialidad y yo creo que dentro del panorama nacional es donde más se nos potencia investigar. En nuestro servicio especialmente contamos con líneas de investigación propias, unidad de ensayos clínicos y también colaboramos en estudios multicéntricos. Cabe reseñar que a los residentes desde primer año se nos estimula que participemos en la medida de lo que querramos en estos proyectos y también se nos da soporte y ayuda para participar en congresos autonómicos nacionales e internacionales, disponiendo también de una gran ayuda de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Reumatología, para la participación en dichos eventos y además para ir a cursos y otros proyectos que se organizan. Por tanto, puedo decir que el doctorado
Es difícil hacerlo en la residencia, pero no imposible. En mi caso estoy a punto de finalizarlo casi junto con la residencia y vamos, que yo creo que es una oportunidad, la residencia de reumatología, muy buena para unir clínica e investigación. También destacaría que desde el punto de vista de investigación estamos llevando de manera constante comunicaciones a tanto congresos nacionales e internacionales también, como el EULAR y el ACR. Tenemos la posibilidad de escribir artículos y si es de tu interés también puedes escribir tu tesis doctoral durante la residencia. Otro motivo que me trajo al servicio de reumatología del Hospital La Fe es el afán por investigar que se respira en todo el servicio, desde el jefe hasta los adjuntos del servicio e incluso todos los residentes, ¿no? Que compartimos esa vocación y ese interés por mejorar y por encontrar respuestas a todas las preguntas que nos surgen continuamente en la práctica clínica diaria. Yo creo que eso es algo muy importante y es sin duda lo que al final me terminó por convencer para venirme al Hospital La Fe de Valencia. Y bueno, ¿por qué escogí reumatología? En mi caso personal, antes de hacer esta especialidad, hice antes en este hospital medicina interna y tuve la oportunidad de conocer de cerca durante mi rotatorio cómo se hacía el abordaje de las enfermedades del aparato locomotor y las enfermedades sistémicas y quedé completamente magnetizada de cómo lo hacían. Me encanta la valoración integral que damos a nuestros pacientes, el trato cercano, se puede decir que prácticamente de por vida, ya que nuestros pacientes, la gran mayoría, tienen enfermedades crónicas, por lo que establecemos una relación médico-paciente única y, como he dicho anteriormente, prácticamente de por vida. Yo elegí reumatología porque me gustan mucho las especialidades médicas, me gusta mucho el contacto con el paciente, la posibilidad de, a través de la anamnesis y el examen físico y una batería amplia de exámenes tanto de análisis sanguíneo, de orina, como también pruebas de imagen, poder llegar a un diagnóstico y poder dar un tratamiento adecuado a cada paciente. Me gusta mucho que es una especialidad amplia, que aunque en teoría se encarga de las enfermedades médicas del aparato locomotor, bien sabemos que son enfermedades que muchas veces comprometen una multitud de distintos sistemas. Y por último, mencionar que es que muchas veces olvidamos que tratamos con personas que sufren y personas que sufren porque sienten dolor. Y muchas veces el dolor es ese gran olvidado, ¿no? Porque nos centramos en buscar una causa, en que la analítica esté perfecta, en que todo esté en orden, pero al paciente le sigue doliendo algo. El paciente sigue teniendo una incapacidad, sigue teniendo un hándicap que le impide avanzar y seguir su vida de manera normal, ¿no? Eso es algo en lo que la reumatología incide mucho y donde verdaderamente transforma la calidad de vida del paciente. Yo quería una especialidad que tuviera ese impacto. La explicación de por qué elegí reuma es porque, bueno, en la universidad fue una asignatura que me atrajo mucho. Es verdad que mi profesor, que ahora es mi jefe, influyó mucho en mi elección. Bueno, yo ya digo, lo tenía claro que quería reumatología en cualquier sitio de España. Idealmente prefería en La Fe, pero bueno, tenía claro que quería reuma. La verdad es una especialidad, como digo, muy completa y os recomiendo claramente que la elijáis. Creo que no me volvería a equivocar. Sí, independientemente de tener la base de medicina interna, creo que siempre elegiría reumatología como la especialidad a la que dedicarme el resto de mi vida. El hospital está emplazado dentro de la ciudad de Valencia, que es una ciudad con alta calidad de vida, muy cómoda para vivir, amigable con los extranjeros, lo que hace la experiencia de la residencia aún mejor. Aquí te esperamos, en el Hospital La Fe. Corten. Corten. Corten.